En este video vamos a platicar sobre los ejercicios 3.9 a 3.12. Primero vamos a definir la función generadora exponencial. Esta es una pequeña variante a la función generadora ordinaria y está definida de la siguiente manera. Ahora la vamos a denotar para evitar un poco la confusión entre las dos funciones como g de z, y la definición es la suma desde k igual a 0 infinito de a sub k por z a la k entre k factorial. Este elemento en la función generadora ordinaria pues es simplemente z a la k, así que la diferencia en esta definición es que hay que dividir a la z a la k entre k factorial. Aquí tenemos rápidamente dos ejemplos. Tenemos el primero, una sucesión muy sencilla que es 1 para todos los k, ¿no? Una sucesión constante. Y en ese caso la función generadora exponencial pues es esta, la suma desde k igual a 0 infinito de z a la k sobre k factorial. Y sabemos que eso es simplemente e a la z, ¿no? Es el polinomio de Taylor de la función exponencial. Así que esta ya sería la función generadora exponencial de la sucesión a de a sub k igual a 1. Vamos a ver este siguiente ejemplo. A sub k igual a k. Entonces tendríamos que g de z es esta suma desde k igual a 0 en principio, pero ponemos desde 1 porque el primer término va a resultar ser k igual a 0, pues va a eliminarse el primer término, por eso es equivalente poner aquí desde k igual a 1. Y tenemos entonces k por z a la k entre k factorial. K entre k factorial se puede ver como k menos 1 factorial y saco una z de la suma, como lo he hecho en videos anteriores, para que aquí esté z a la k menos 1 entre k menos 1 factorial. Y la suma empieza desde k igual a 1. Así que si pasamos restando a la izquierda el 1, aquí en el índice inferior diría desde k menos 1 igual a 0 hasta infinito de z a la k menos 1 entre k menos 1 factorial. Así que ya es muy evidente hacer este cambio de variable, recorrer los índices, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, el cambio de variable sería CM igual a k menos 1. Así que cuando k es 1, la m va a tomar el valor de 0 y después k igual a 2, m va a tomar el valor de 1 y así hasta infinito. Así que los nuevos límites de la suma son desde m igual a 0 hasta infinito y nos va a quedar z a la m entre m factorial. Esta ya es la definición, de nuevo, del polinomio de Taylor, así que voy a tener la z que estaba afuera por e a la z, y esta sería la función generadora exponencial de esta sucesión a sub k igual a k. En la página 98 hay muchos más ejemplos de funciones generadoras exponenciales, así que pues es importante que las consulten. Y ahora sí vamos a trabajar sobre el ejercicio 3.9, que tiene varios incisos. En el primero, que le vamos a llamar inciso A, dice encontrar la generadora exponencial para cada sucesión. El inciso A dice a sub k igual a 2 a la k más 1. Y ya es muy parecido al ejercicio 3.1 con la diferencia que en el ejercicio 3.1 era la función generadora ordinaria y en este caso es la función generadora exponencial, pero no hay una diferencia tan grande en el procedimiento. De hecho, en este caso se requieren menos cálculos. Entonces escribimos 2 a la k más 1 por z a la k entre k factorial, y como pueden ver hacemos algo que es muy común en este capítulo. Sacamos un factor 2 para que quede 2 a la k y lo podamos unir con z a la k y ya nos queda 2z a la k entre k factorial. Y esto rápidamente pues es la expresión del polinomio de Taylor de la exponencial elevada a la 2z. Y ya, terminamos. De hecho, este ejercicio es para ver que en algunos casos es mucho más sencillo calcular la función generadora exponencial que la función generadora ordinaria. No es una regla que siempre vaya a ser más fácil, pero sí va a haber por casos los que sean más fáciles en calcular su generadora ordinaria y otros, como este, donde va a ser más fácil calcular la generadora exponencial. De tarea, entonces, se va a quedar resolver inciso B e inciso C. Ahora vamos a ver el ejercicio 3.10. En este caso se pide encontrar la función generadora exponencial para la sucesión 1, 3, 5, 7, etc.
Esta sucesión se da en el libro simplemente así, 1, 3, 5, 7, así que debemos de ser lo suficientemente observadores para verificar que eso se puede escribir como esta sucesión. El término késimo, entonces, A sub k va a ser 2k más 1 para k desde 0. Vamos a ver, cuando k es 0, pues esto es 2 por 0 más 1, queda 1, que es el primer término. Cuando k es 1, pues va a ser 2 por 1 más 1, o sea 3. Cuando k es 2, 2 por 2, 4, más 1, 5, etc., ¿no? Pues es la forma en que se escriben los impares en general. Así que ya tengo qué expresión voy a sustituir aquí en la función generador exponencial. Y en el siguiente paso, pues voy a partir esto en dos sumas. La primera suma tiene 2k, el 2 está aquí afuera, el k sobre k factorial se vuelve abajo en el denominador k menos 1 factorial, y en concordancia voy a sacar una z para que quede z a la k menos 1, y la suma va a empezar desde 1 porque recuerden que cuando hay un factor k multiplicando, pues ese primer término desaparecería. Cuando k es 0, pues el primer término va a ser 2 por 0, z a la 0 es 1, 0 factorial es 1, así que quedaría un 0 por 1, 0. Por tanto, esta suma ya empieza desde 1. Y la siguiente suma sí queda la suma desde k igual a 0, porque aquí simplemente tenemos 1 por z a la k sobre k factorial. Entonces esto es como en el ejemplo que vimos arriba, es haciendo un cambio de variable de m igual a k menos 1. Esta es la serie de Taylor, perdón, el polinomio de Taylor del exponencial evaluado en z, que queda multiplicado por el 2z. Y esto es la generadora directamente también, la generadora exponencial de 1 que vimos en el primer ejemplo. Y pues a su vez el polinomio de Taylor del exponencial. Y por último pues factorizamos, ¿no? Así que esto es la solución del ejercicio 3.10, y el mismo ejercicio pide también hacer lo mismo, pero para la sucesión 0, 2, 4, 6, etc. Ese ejercicio ya va a ser de tarea, ¿sí? De tarea para entregar. Ahora tenemos el ejercicio 3.11 que dice encontrar la sucesión tal que g de z dada sea su función generadora ordinaria. Es decir, otra vez el problema de la inversión de una generadora. En los videos iniciales del capítulo 3 vimos esto, pero para función generadora ordinaria, encontrar su inversa o la inversión, y aquí es la inversión de la generadora exponencial. El inciso A nos plantea esta expresión 1 entre 1 menos z por el logaritmo de 1 sobre 1 menos z. La expresión ya debería de ser conocida a estas alturas, es ni más ni menos que la generadora ordinaria de los números armónicos, ¿no? Lo pueden corroborar en el corolario de la página 95. Así que lo único que tenemos que hacer pues es reexpresar esto en términos de la generadora exponencial. El elemento que me falta es un k factorial que divida z a la k. Pues lo aparezco. Para aparecerlo multiplico por un 1 disfrazado. El disfraz del 1 es k factorial sobre k factorial. Así que voy a tener k factorial por h sub k por z a la k entre k factorial. Y ya, por lo tanto, también como vemos en algunos casos el problema de la inversión es mucho más sencillo en el caso de la generadora exponencial. En este caso, por tanto, acá el término késimo va a ser k factorial por h sub k. Y para tarea, para entregar, resolver alguno de los siguientes incisos, ¿no? El inciso B, el inciso C. Entonces estos, recuerden, pues de alguna manera hay que razonar cómo expresarlos como suma y después intentar encontrar lo necesario, ¿no? Para encontrar el término z a la k entre k factorial y lo que acompañe, o lo que acompañe en el conjunto de sumas que les queden, pues eso es lo que habrá que reportar como a sub k. Finalmente tenemos el ejercicio 3.12 que solamente vamos a resolver de forma parcial. Y la última tarea sobre este video pues va a ser completar lo que falte, ¿no? De la demostración. Así que el ejercicio 3.12 pide demostrar que la función generadora exponencial g de z igual a esa expresión que estamos viendo proviene de la sucesión a sub k igual a h sub k. O sea, se pide demostrar que esta es una nueva cara
de la función generadora exponencial de los números armónicos. Bueno, para la solución pues vamos a seguir la sugerencia del libro, y la sugerencia del libro es derivar la generadora exponencial de los números armónicos, planteándola como una función h que depende de z, y después intentar obtener una ecuación diferencial. Bueno, vamos a entonces plantear la solución. Sea h de z igual a esta expresión, o sea, la generadora exponencial de a sub k igual a h sub k. Derivando, nos va a quedar pues que h' es la suma desde k igual a 1, porque de nuevo aquí la derivada de z a la k pues va a ser k por z a la k menos 1, y esa primera expresión con k va a desaparecer, el término, ¿no? Después el k sobre k factorial pues ya lo simplificamos a k menos 1 factorial, y en el siguiente paso hacemos nuestro cambio de variable, sea m igual a k menos 1, como lo hemos hecho ya en 2 ocasiones en este documento. Entonces sea m igual a k menos 1, así que ahora la suma va a ser desde m igual a 0 infinito. Como m es igual a k menos 1, entonces k va a ser igual a m más 1. Así que aquí que aparece k, escribo m más 1 por z a la m y sobre m factorial. En el siguiente paso, esto voy a escribirlo como h sub m, que es la definición de h sub m más 1. Recuerden que es la suma desde igual a 0 a m más 1 de 1 sobre i. Pero esa suma que llegaría hasta m más 1, le separo el último sumando, que es 1 entre m más 1, y me queda entonces h sub m más 1 como esta suma de la suma de los primeros m términos más el término m más 1 de los recíprocos. Esto entonces me sirve para partir la suma exterior en dos sumas. En la primera voy a tener z a la m entre m factorial, que lo tengo aquí, y esto ya es h sub m. Y en el segundo caso tengo 1 entre m más 1 por m factorial. Eso lo puedo ver como m más 1 factorial. Y aquí quedaría z a la m. Para que aparezca tanto arriba como abajo el mismo valor, en este caso de potencia, pues entonces puedo, tengo la opción. Entonces aquí no se puede salir de la suma m más 1 y dejar m factorial abajo, porque m es el índice de la suma, así que forzosamente tengo que convertir este z a la m más bien en z a la m más 1. Así que multiplico y divido entre z para que me quede esta suma como la suma de z a la m más 1 entre m más 1 factorial, y casi es el polinomio de Taylor de la exponencial. Lo que le falta es agregarle un término, porque cuando m es 0 comienzo con z a la 1 sobre 1 factorial, pero debo de empezar con z a la 0 sobre 0 factorial, así que agrego el z a la 0 entre 0 factorial, y por eso ya aquí puse e a la z, pero debo de restar también z a la 0 entre 0 factorial, así que sumo un 1 disfrazado de 1 menos 1, un 0 disfrazado de 1 menos 1, el 1 positivo ya lo agregué para que se volviera e a la z la suma, y este es el 1 negativo. Así que toda esta expresión se puede escribir como 1 sobre z por e a la z menos 1. Y esta es la definición precisamente de la función h de z. Así que por transitividad tengo la ecuación diferencial h' de z igual a h de z más esta expresión. Y ahora sí, ya resolver esta ecuación diferencial pues es relativamente fácil, ya no es tanto algo que nos atañe, pero pues recuerden, hay relativamente métodos muy sencillos. Esta es una ecuación diferencial de primer grado, así que si repasan un poco recordarán qué es lo que se tiene que hacer. Por ahí va a haber que plantear una integral para la solución, y entonces lo que se espera es que precisamente esa integral sea la que aquí se va a necesitar, ¿sí? Así que esta sería otra de las actividades que se deja como tarea en este video 24.